Bienvenidos a iTalk desde el Parlamento Europeo en Bruselas, una oportunidad para que puedan hacerles sus preguntas a los líderes europeos. Mi nombre es Alex Taylor y estoy aquí para asegurarme de que obtienen respuestas. Nuestra invitada hoy es Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Reding. Preguntas rápidas y respuestas rápidas, ese es el principio de iTalk. Vayamos a la primera pregunta. Soy Nena Georgiansi de Grecia. Me gustaría preguntarle si la Carta de Derechos Humanos no da ninguna competencia específica a la Comisión Europea para tomar parte en este campo de los derechos humanos. ¿Cree la señora Reding que esta acción es necesaria para que los derechos fundamentales tengan efecto? Porque hasta el momento estos derechos son únicamente teóricos. ¿Tiene la Carta mucha influencia o se trata solo de ideas? Trata en gran parte sobre ideas y creo que es importante, ya que sobre ellas se asientan los valores de Europa. Algunos de esos valores están en las leyes nacionales y otros están dentro de la legislación europea. Cuando hablamos de la libre circulación de ciudadanos, por ejemplo, uno de los mayores derechos de los europeos está basado en la Carta y está siendo aplicado en Europa. ¿Cree que están siendo aplicados en mayor o menor medida por los gobiernos nacionales? Bueno, depende. El acuerdo Schengen, por ejemplo, tiene que ser revisado por la Unión Europea y la Comisión, y es lo que está haciendo la Comisión. Lograremos una revisión del acuerdo para reforzar los derechos de libre circulación de ciudadanos. Tenemos precisamente una pregunta sobre este asunto. Escuchémosla. Hola, soy Zahid Nihat, de Bélgica. ¿Cree usted que el cierre de ciertas fronteras de la Unión Europea está respetando los derechos de los ciudadanos? Aquí lo tiene, es una pregunta de la que ya hemos hablado. Francia e Italia han comenzado a cerrar sus fronteras a causa de la crisis en Túnez. Bueno, creo que no hay crisis en Túnez. Hay 10.000 tunecinos saliendo hacia el norte y no parece que haya una crisis. No para Francia e Italia, que de pronto han cerrado sus fronteras. Sí, creo que se han equivocado y creo que cerrar una frontera solo pudo hacerse en situaciones muy graves con un amplio consenso europeo. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de situaciones describe usted como muy graves? Puedo imaginar a hooligans a causa de un partido de fútbol. Eso puede suponer un mayor control de las fronteras. Puede haber una enfermedad peligrosa extendiéndose que necesita ser controlada. Pero realmente no me refiero a 10.000 tunecinos viniendo a Europa. De acuerdo, vayamos a la tercera pregunta para Viviane Reding. ¿Piensa que la Unión Europea puede hacer algo a favor de legalizar el matrimonio gay en todos los Estados miembros? Tenemos situaciones diferentes en los países. En el Reino Unido existe el matrimonio homosexual, en Francia no. La adopción, diferentes políticas en diferentes países. Los homosexuales no son iguales en toda la Unión Europea. Las leyes sobre el matrimonio y la familia y la definición de qué es un matrimonio no corresponden a la Unión Europea. Es muy claro que se trata de una competencia nacional. ¿Por qué la gente que sufre por no poder casarse es un asunto de la Unión Europea? Es su problema. Sí, pero sabe, la Unión Europea solo puede hacer lo que está escrito en el tratado. Y el tratado prevé que esas cuestiones de la familia y el matrimonio son de competencia nacional. ¿Personalmente cree que es bueno o malo? No tengo que juzgarlo. Es por lo que los 27 han decidido juntos con sus parlamentos y eso es lo que tengo que aplicar. De acuerdo, vayamos a la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Irina Leone. Tengo nacionalidad holandesa e italiana. Mis padres están divorciados. Me gustaría saber qué leyes existen para hijos de padres separados de diferentes nacionalidades.
Estoy sorprendido. Hay más de 1 millón de divorcios en la Unión Europea con padres de diferentes nacionalidades. ¿Qué ocurre con los hijos? Y habrá más y más debido a la libre circulación y a la libertad para casarse con quien se quiera, teniendo en cuenta las condiciones del Estado miembro en el que se produzca el matrimonio. Pero de nuevo no miramos a la ley del matrimonio ni a la ley del divorcio. Lo que hemos estado haciendo es facilitar el libre movimiento de personas. Así, cuando los ciudadanos de los diferentes estados quieren divorciarse, hay unas normas muy claras que la ley aplica. No es una carrera en los tribunales para ver cuál de los cónyuges es más fuerte en detrimento del más débil, y hay normas muy claras en relación a los niños. Veamos la siguiente pregunta para Viviane Reding. Buenos días, soy José Miguel García de España. Y me gustaría saber qué tipo de políticas de protección a los niños se están implementando acerca de Internet. Muchas gracias. ¿Cree que los niños necesitan protección para Internet? Obviamente en algunos casos, pero la censura también hay que tenerla en cuenta. Creo que los padres deberían saber más de lo que ocurre en Internet. Por eso hemos desarrollado un programa de seguridad en Internet en el que informamos a padres y profesores que les ayuda a que los niños estén más protegidos. También he tenido encuentros con los responsables de las redes sociales. La identificación de los niños es un secreto por defecto, de forma que los depredadores no pueden dañar a nuestros niños pequeños. ¿Qué les diría a los padres que dicen, pero no es mi responsabilidad, debe haber leyes para proteger a los niños como las hay para otras cosas? Hay leyes para proteger a los niños. Lo que es ilegal también en Internet. Eso no evita que los depredadores y criminales estén en Internet. Así que los padres deben ayudar a los niños a ser muy cuidadosos al utilizar esa maravillosa herramienta llamada Internet. Pero los criminales también la utilizan. Bien, siguiente cuestión aquí, en iTalk. Soy Johanna Klüter, alemana. Quería saber qué está haciendo la Unión Europea para proteger la información personal. Una pregunta muy amplia. ¿Cómo están protegiendo nuestros datos personales y qué tipo de datos deben ser preservados? Todos los tipos de datos personales. Es un gran principio en Europa y también está inscrito en nuestros tratados que la información personal correspondiente a la persona, y solo si nosotros damos nuestros datos y estamos de acuerdo en que se utilicen, se pueden usar. Y también puedo recuperar mis datos si no quiero que se vuelvan a utilizar. Por eso vamos a sacar adelante nuevas leyes para la protección de datos para adaptarlas al nuevo mundo de Internet, porque las que tenemos pertenecen al viejo mundo en el que no existía la red. Sí, pero usted también está en contra de los bancos y empresas multinacionales que no obedecen todas las leyes europeas, ya que quieren tener datos para ayudarles a obtener beneficios. Eso es totalmente cierto. Es por lo que tenemos que ser muy duros con leyes que se puedan ejecutar. ¿Puedo responder con una frase? Si una empresa quiere dirigirse a ciudadanos y consumidores en Europa, tiene que aplicar las leyes europeas. Punto final. Ese es el principio de iTalk. Preguntas rápidas con respuestas de una frase. Vayamos a la última pregunta para Viviane Reding. ¿Estarán las políticas de asilo armonizadas en la Unión Europea? ¿Es una buena idea tener las mismas políticas de asilo en Europa? Es una pregunta de derechos humanos. ¿Debemos aplicar los mismos derechos? Es totalmente cierto que debemos tener las mismas políticas de asilo y estoy muy contenta de ver que mucha gente joven está preocupada por el tratamiento de los gobiernos, de forma muy restrictiva a los derechos de asilo. El derecho de asilo es un derecho humano. Si alguien está en peligro en su país de origen, necesariamente debemos protegerle. Pero si no está en peligro y es un inmigrante ilegal, tenemos la responsabilidad de devolverle a su país. Así que respuestas rápidas para los que tienen el derecho de asilo y respuestas rápidas para los que son inmigrantes ilegales. Muchas gracias, Viviane Reding. Esto ha sido iTalk. Les esperamos la próxima vez en la que tendrán la oportunidad
oportunidad de hacer preguntas a Daniel Cohn-Bendit, copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo. Hasta entonces.